Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Hoy vamos a hablar de hábitat sano, seguro y soberano. También vamos a tener de invitado a REP para hablar de manchas y de historia. Como siempre, Melissa Luc para hablar de economía feminista y un micro más de cooperativismo. Para hablar de cómo deconstruir la idea de hábitat, de propiedad territorial, de la importancia de los territorios a la hora de construir sociedades, invitamos a la arquitecta Isabel Donato. Ella es especialista en ecoconstrucción, ecología, construcción natural, presidenta de la Fundación Proeco San Miguel, una histórica luchadora por la defensa del ambiente, de la justicia social y de la solidaridad. La escuchamos. Yo valoro la importancia de este espacio de traernos conocimientos nuevos que nos permiten actuar en consecuencia, como es de todo este tema de la soberanía alimentaria para una alimentación sana, segura y soberana, que nos permitió distinguir que no por tener una mejor marca o ser más caro, un alimento es más saludable, porque puede ser lo contrario, que es más caro porque tiene más conservantes o más elementos saborizantes que no nos hacen bien. Este aspecto de la soberanía es extensivo a todos los aspectos de nuestra vida. Y obviamente si pensamos en cómo vivimos y dónde vivimos, tenemos que pensar que también necesitamos un hábitat, un territorio, una vivienda sanos, seguros y soberanos. El tema de la apropiación de la tierra y usarla, digamos, para explotarla con fines determinados intensivamente, viene desde la época de la conquista para América. En otros lugares es de otra manera, ¿no es cierto? Pero obviamente esa apropiación de la tierra por parte de los poderosos que se distribuyó de acuerdo a los servicios que ellos consideraban y que con el tiempo fue evolucionando, subdividiéndose, dándole funciones, incluso hasta llegar a la tierra urbana de los loteos, donde, bueno, ya los lotes de los loteos son un elemento de especulación y cambio, más que de pensar en la necesidad de la gente de vivir bien ahí. Para todo esto nosotros reflexionamos de que este tema de la propiedad privada y el derecho a esta cartografía, digamos, del poder que está legalizada en catastro y en todos los documentos que tenemos en nuestras manos, es como una cuestión irreversible. Que la propiedad privada es, digamos, natural, está santificada, nosotros le decimos amén, al punto que hipotecamos nuestras vidas para acceder a un pedacito de esa propiedad privada que creemos que nos va a dar seguridad, nuestra casa, nuestro techo, nuestra vida, y realmente si tenemos otros recursos no es tan segura, porque si no tenemos otros recursos y nos llega la carta de rentas donde dice que si no pagamos va a pasar a juicio, por ejemplo, es realmente bastante inquietante. Y a lo mejor nosotros no conocemos de que las leyes están cambiando, que están mejorando, que le están dando sentido social a la propiedad. En Córdoba, por ejemplo, tenemos, creo que es la única legislación del país, que permite poner la vivienda propia como bien de familia. Entonces se saca del mercado y es inembargable por nadie, ni siquiera por la dirección de renta. Tampoco a lo mejor sabemos que con la posesión segura, tranquila y continua de una propiedad, con el tiempo esa propiedad pasa a ser nuestra con tanta validez como una escritura. Pero obviamente tenemos que hacer pasos para llegar a eso y si no lo sabemos no los damos y después nos encontramos de frente al desalojo. Pero incluso frente a esa situación
hay toda una modificación de la legislación, aunque obviamente subsisten abogados y jueces y funcionarios decimonónicos que no saben que las leyes están cambiando, que no las registran y que nos ponen en aprietos, sobre todo cuando estamos solos frente a las circunstancias. Es decir, hay organizaciones que se encargan, en este caso, de la defensa de la gente. Por ejemplo, está el MOI, que es el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, que tiene todo un proceso, digamos, y un trabajo frente a este problema de la arbitrariedad que se da sobre todo a través de los alquileres y que están registrando todas las viviendas que hay en la zona urbana de Buenos Aires desocupadas para exigirlas que se conviertan en un bien social, así como las tierras desocupadas se pueden reclamar también, sobre todo por parte del Estado, para integrar los bancos de tierra. Existen organizaciones internacionales del hábitat para todos que vienen desde Naciones Unidas y tienen sus contrapartes nacionales o propias, como por ejemplo el propio Servipro, los amigos del Servipro en Córdoba que trabajan sobre un servicio de promoción humana que defiende a la gente con elementos frente a las circunstancias donde se puedan encontrar de inseguridad. Para lograr esa seguridad que nosotros anhelamos, tenemos que organizarnos y tenemos que reclamar las leyes necesarias, cambiar los cambios y cambiar que se cumplan las leyes que existen. Por ejemplo, ahora se están presentando a la Nación todo un proyecto de producción social y autogestión del hábitat que obliga al Estado a facilitar el tema tecnológico de tierras e incluso de materiales para el desarrollo del hábitat popular. Esta ley ya está vigente en Buenos Aires, en la 341, y ahora se aspira a que sea nacional. Bueno, para tener todas esas leyes que nos protegen, como digo, tenemos que organizarnos y esto es una ventana que nos abre en este sentido de tener territorios, hábitat, viviendas sanos, también, digamos, y soberanos, para que pensemos de que tenemos un montón de herramientas y que tenemos la capacidad para organizarnos y reclamar lo que no tenemos, porque ni se le va a ocurrir a legisladores y funcionarios darnos lo que necesitamos si nosotros no lo exigimos con fuerza. Interesantísimo lo que propone la arquitecta Isabel Donato, la importancia de organizarnos y de hacer saber lo que necesitamos como pueblo, como ciudadanos y habitantes, para que nuestros funcionarios respondan a nuestras necesidades. En el próximo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad vamos a tener el micro de cooperativismo y lo vamos a escuchar a Rep y también a disfrutar de su arte. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Seguimos compartiendo esta historia que se creó para enseñar cooperativismo en las escuelas, donde un grupo de jóvenes, de niños, quieren organizarse para hacer un viaje de estudio. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién los ayuda? Seguimos la historia que había quedado pendiente en esta pregunta tan importante que como sociedad debemos hacernos. ¿Cómo hacemos para organizarnos? Señor, ¿cómo hacían para ponerse de acuerdo? Mira, yo una vez fui presidente, pero no hacía todo solo, che. Se necesita que todos participen de las decisiones que se toman, porque para estar en una cooperativa el compromiso es fundamental. ¿Y por qué dejó de ser presidente? Y fue un poco decisión de todos, che.
Uno cumple una etapa y tiene que darle lugar a los jóvenes que vienen con fuerza y nuevas ideas, che. Sí, y yo me voy a comer en mi casa. No puedo escuchar más a este viejo loco. Es más pesado que mi abuelo. ¿Qué no importa, una cooperativa? No entiendo, ¿a qué se refería con lo que venía diciendo? Mirá, Toto, uno tiene que aprender a asumir los cambios sin perder la esencia. El cooperativismo es una forma de organización donde la solidaridad, o sea, el esfuerzo de todos es la esencia. Todo lo que refuerce esa idea viene bien, che. Bueno, me fui por las ramas, che. Pero, ¿para qué quieren hacer una huerta ustedes? Para juntar plata para nuestro viaje de egresados. Uy, qué bueno, un viaje. Yo hace muchos años que no hago ninguno, che. Bueno, entonces pongámonos a trabajar. Dejemos de perder tiempo, che. También como la sociedad, en esta historia que nos cuentan, el individualismo nos aleja de las causas justas. ¿Podrá este señor tan agradable convencer a este muchacho descarriado? Seguramente en el próximo capítulo tendremos la respuesta. Ahora vamos con Repiso, Miguel Repiso, dibujante, como le gusta definirse a él, nos explica cómo es el arte, cómo son las manchas, y a continuación vamos a ver cómo nos cuenta la historia a través de las manchas. La historia que la historia oficial no nos cuentan, nos la cuenta Rep en un trabajo que hace para Telam. A mí la palabra que más me cuadra es dibujante. Es la más del genérico, ¿no? En la farmacia va a pedir Miguel Rep y si no, el genérico dibujante, ¿no? Y te van a dar Miguel Repiso, Miguel Antonio Repiso, Rep, alguna de esas marcas, y siempre es dibujante el genérico. Después, por supuesto, sí, soy humorista gráfico. Después también soy, se podría decir, artista visual. Pero ahí, para de contar, esos son mis rótulos, si es necesario. Dibujante, no sé por qué, es la que más me simpatiza. Si dividimos las artes visuales, las artes pictóricas más que nada en dos, en la línea y la mancha, es decir, la pintura es mancha y el dibujo es línea, entonces la realidad se parece más a la pintura. Nosotros somos manchas, nosotros no somos líneas. La línea es la mayor mentira del arte y yo vivo de esa mentira. En cambio, nosotros somos manchas. Este celeste no contrasta bien con esto, pero a la vez es una mancha contra una mancha. Contrasta bien contra esto, esta mancha contra esta mancha. Pero yo no estoy dibujado con una línea. Todo es mancha, todo es pintura. La vida, la realidad es pintura. Luego está la línea, y yo creo que veo en líneas, no veo en manchas. Y mi lenguaje es la línea. Y la línea es narrativa. Fíjate que la historieta, que es algo de lo cual uno se enamora muy chiquito y en una de esas sigue, como en mi caso, es una narrativa, es un cuentito. Y la línea, a pesar de ser un solo, aunque haya un solo cuadro, la línea es narrativa. La historia que no nos contaron, dibujada por Rep, compartida en Principio Activo Salud y Sociedad, para ponerle fin al segundo bloque. En el próximo vamos a compartir a Melissa Luc.
Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, como siempre nuestro micro de economía feminista a cargo de la magíster Melissa Luc, hoy va a abordar el tema de la ley de cupo trans, lo que significa esta política pública que sigue ampliando derechos. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablándoles de economía feminista. Hoy me gustaría que empecemos a hablar un poquito sobre la nueva ley laboral trans, sobre el cupo laboral trans, que se aprobó en las últimas semanas, que nos da muchísima alegría al colectivo feminista porque es una reivindicación para este colectivo. Pero para poder entender las leyes de cupo, que dicho sea de paso, el comentario siempre es hay que darle el trabajo a quien se lo merece, me gustaría explicar por qué el hecho de que exista el sistema patriarcal limita las posibilidades de los individuos. Lo primero que tenemos que entender es que según el sexo biológico con el que nacemos, se nos adjudican ciertos roles. En el caso de nacer con vagina, nuestro rol es reproducir a los individuos y llevar a cabo las tareas de cuidado dentro del hogar. Si nacemos con sexo biológico masculino, lo que en realidad nos va a pasar es que vamos a tener más posibilidades en los mercados laborales y vamos a ser empujados para que podamos ser lo más productivo posible y ganar la mayor cantidad de dinero posible para poder llevar al hogar. Estos roles nos perjudican tanto a los varones como a las mujeres. Pero, más allá de eso, existen otras categorías que están dentro del sistema patriarcal. No solamente importa el sexo biológico con el que nacemos, sino cuál es nuestra identidad de género y nuestra identidad sexual. En general, el sistema patriarcal distingue y pone jerarquías las siguientes características. Si nacemos con sexo biológico mujer, tenemos que ser femeninas y nos tienen que gustar los varones. Si nacemos con sexo biológico masculino, tenemos que ser masculinos y nos tienen que gustar las mujeres. Eso es la heteronormatividad. Dentro de esa heteronormatividad, el varón está por encima de la mujer y tiene mayores posibilidades en términos económicos. Pero si no estamos dentro de esas categorías, es decir, si no cumplimos con ninguna de esas categorías, estamos por fuera del sistema patriarcal. Y eso nos posiciona en lugares de desigualdad incluso con respecto a las mujeres, que sí entramos dentro del sistema, pero que estamos en una posición de inferioridad con respecto a nuestros pares hombres. Esto es muy importante para poder entender las desigualdades y la discriminación que vive el colectivo LGTBQI+. Así que en las próximas semanas les voy a contar un poquito más por qué esta ley de cupo es una reivindicación a los derechos y a las posibilidades económicas de este colectivo. Alejandro Grimson, antropólogo, un pensador argentino que nos ayuda a pensarnos en clave de identidad nacional, a pensarnos en clave colectiva y de solidaridad, tiene una reflexión muy interesante que queríamos compartir con ustedes. La pandemia es una bomba que estalla en nuestra sociedad y cuyas esquirlas son los relatos apocalípticos que se van desperdigando por la sociedad, por todas las aldeas y los distintos pensamientos. Parece más fácil pensar en el fin de la humanidad y el fin del mundo en un clave apocalíptica que el fin de la injusticia y el fin de la desigualdad.
Esto se dispersa por relatos en todos los grandes medios de comunicación cuando es fundamental ponernos a pensar el presente y el futuro con una mirada innovadora y esperanzadora. Pensar el presente y el futuro en clave apocalíptica nos erosiona la capacidad de soñar, la voluntad de acción y la voluntad de trabajar para que todo cambie para mejor. Si nos acostumbramos o nos ponemos en la idea de que es imposible cambiar porque el fin del mundo es mañana, obviamente nos ablanda la voluntad y nos saca las ganas de soñar. La fake news, la forma de mostrarnos la pandemia como algo apocalíptico e invencible, nos pone en ese lugar de inmovilidad, de falta de acción. Inhabilita la organización social que es fundamental para cambiar y para generar nuevos procesos desde las bases. Organizarnos en clave de proyectos de esperanza es lo que hacen todos los pueblos siempre que están en momentos de crisis. Pero si desde los grandes medios de comunicación nos sacan de la visión e invisibilizan a las grandes mayorías que trabajan, a los que tienen principios y a los que tienen voluntad de cambio, nos creemos que solamente existe el fin del mundo. Y en esto de invisibilizar y de mentir descaradamente, que es lo que hacen los medios masivos de comunicación, esos que están al servicio de los poderes concentrados y no de las mayorías populares, tiene una forma de definir lo que Fernández Retamar, poeta y pensador cubano, lo define maravillosamente. Se los comparto. Mentira es presentar la parte por el todo. Mentira es decir lo malo y callar lo bueno. Mentira es seguir usando el mismo nombre para designar cosas que sabemos que han cambiado de esencia. Mentira es subrayar lo negativo y pequeño y dejar en brumas lo positivo y lo grande. Mentira es mezclar lo verdadero con lo dudoso. Mentira es todo lo que sabemos que no es verdad y damos como si lo fuera. En eso estriba la diferencia con el error, que el que mantiene un error está equivocado. El que mantiene una mentira sabe que no es verdad. El que está equivocado actúa de buena fe. El que miente actúa de mala fe. Fernández Retamar. La buena noticia que queremos compartir en nuestro programa es que hay muchísima más gente de buena fe que trabaja con valores, que trabaja con compromiso, que trabaja con convicción y que a pesar de ser invisibilizada, somos muchos más los que trabajamos con un compromiso solidario y colectivo. En muchos sectores de la vida, en muchas causas justas que necesitan defenderse. Y una de esas grandes noticias que queremos compartir es que después de muchísimos años de lucha, la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, ha reconocido que los agrotóxicos son un problema grave en la salud de los niños. Esto, que parece casi de sentido común, es fundamental y que tiene que ver con la lucha de muchísimos, como del doctor Carrasco, que murió sin saber que su investigación, su trabajo y su militancia fueron fundamentales para que llegáramos a esta gran noticia impensada hace 10 años. Trabajo como el de Meche Méndez, la enfermera con la que compartimos un programa recientemente en la que nos explicaba la importancia de generar un diagnóstico con perspectiva ambiental para poder prevenir y tratar la intoxicación con tóxicos. Esto es fundamental. Ahora también es fundamental cambiar drásticamente la forma de producción de alimentos para que estos tóxicos, estos agrotóxicos que son pesticidas, que son transgénicos, que son herbicidas y que son millones de químicos que flotan en nuestro universo, sobre todo concentrados en las áreas donde se hace agroindustria, están matando a nuestros niños, a nuestra gente, a nuestros territorios. Cambiar la forma de producción es urgente y necesaria. Muchos otros también trabajan
por ese camino y por este cambio de paradigma que nos lleva a un camino de soluciones en clave de justicia social y de solidaridad. Producir alimentos sanos, seguros, soberanos, el acceso a la tierra, el acceso a la justicia social, la ampliación de derechos, es un camino que ya estamos transitando, donde se necesita organización y donde todos necesitamos visualizar ese futuro que se está construyendo hoy. Somos muchos y la esperanza va creciendo.